el Dios sin templo Ya, y el Dios con templo. ¿Ah? ¿Qué sucede con el Dios sin templo? Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde, qué casa me edificaréis y dónde está el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? sí. Buena pregunta. Isaías 66:1. Tampoco el Dios que predica Isaías no le gustan los sacrificios. Tampoco los días de reposo, las lunas nuevas, las fiestas solemnes, ningún tipo de ritual. Claro, Sin templo. Es bastante complejo el hecho de que ese Dios aborrece los rituales religiosos que se hacían en Israel. Y el otro Dios con templo sí lo aceptaba. claro. Uno aceptaba los sacrificios y el templo, y de hecho da las medidas, todo eso para que hagan un templo. A Pero, ver, pero Jeremías e el Dios Isaías, que le dice a Moisés que le construye el tabernáculo de reunión, le da medida, los muebles del tabernáculo, y la ley de los sacrificios, como tenía que hacerse. sí, Eh, Jeremías 7:22 habla de que nada le habló Dios acerca del sacrificio del holocausto el día que los tomó de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. eso dice. Y sin embargo, se los hacían, y vuestro holocausto y vuestros sacrificios serán aceptos en mi altar. Ese Dios, el Dios de la ley, que es el Dios de los sacerdotes, pero el Dios de los profetas no tenía templo, y los profetas eran los hombres santuarios, porque por ello hablaba. Sí, El de Moisés no, hablaba de entre los querubines allí en el lugar santísimo. Para el Dios sin templo, los días de reposo eran los profetas. Y para el Dios con templo era el día sábado, que se tenía que respetar. Porque el día sábado no se daba maná, el día viernes se daba para 2 días. claro. Así que había una gran diferencia entre el Dios sin santuario y el Dios con santuario. No sé cómo te suena eso a ti. Te suena así como ambiguo. Sí, porque no le queda claro a la gente, al pueblo, no le queda claro si había que hacer templo o no. No queda claro al leerlo tampoco. En la lectura tampoco queda claro. ¿Pero por qué? Esto Por- quiero saber de ti, porque ¿por se qué? siente, porque se ve una contradicción, porque dice que el día que lo sacó de la mano de Egipto, él nada les pidió de sacrificio, y sin embargo hacían sacrificio. ¿A raíz de qué? Ya bueno, Moisés aprendió con Jetro a hacer sacrificio y ya Jetro tenía un Dios antes que Moisés conociera a Dios y lo llamara y todo eso. Y no se sabe si es el Dios de Jetro el que llama a Moisés o el Dios de Jesucristo. ¿Sí? Porque el Dios que llama a Moisés le dice que era un santuario Claro, y los muebles y cómo tenía que ser y que él iba a hablar ahí entre los querubines. sí, Pero el Dios de los profetas no, pues. no, es diferente. Habla por un profeta, la forma de actuar es diferente. El problema es que había una confrontación, porque los profetas con los sacerdotes no se llevaban. Los sacerdotes eran celosos de la ley y los profetas no. Los profetas, Dios hablaba por ellos y los sacerdotes no le creían. ¿Y no tenían el mismo Dios? Parece que no. Y ahí
Entonces, el dilema, porque estos son dos lemas, dilema, Ujú. ¿m? Que ocasionó el drama, porque esto es un drama, que los dioses no estén de acuerdo. Sí, Y resulta que dice Jehová nuestro Dios uno es, los sacerdotes, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. ¿Te das cuenta? sí, Y el Dios sin templo que habla por los profetas, no, él reconoce la oposición. Y dice que la oposición está a su servicio. ¿Mm? El Dios con templo está al servicio de él. Que él tenga templo o no tenga templo, a él le da lo mismo. ¿Mm? Él es indiferente. Y bueno, Jesús tiene iglesia. Para Jesús tiene templo.